Ok, vamos a hacer algo. Mire, levante sus manos al cielo y vamos a orar. Repita conmigo: Señor Dios Todopoderoso, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz, y abre mis ojos espirituales para ver tus señales, prodigios y milagros. Que el poder de la revelación descienda sobre mí y el poder de la resurrección me levante. Amén, amén. Damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Sí. Vamos conmigo al Salmo 51 y ahí nos preparamos para recibir la palabra. Salmo 51, nos preparamos. Hoy comienzo una serie que titulé El misterio de la iniquidad. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado la palabra iniquidad, pero venimos ya casi un mes dando varias series que se relacionan entre sí. La primera fue Tu peor enemigo, que hablamos acerca de estos dos seres vivos que habitan en tu ser interior, llamado naturaleza, vieja naturaleza, inclinación hacia lo malo, carne, y que también llamamos Esaú y Jacob. Enseñamos que todos tenemos un Esaú y todo un Jacob que vive dentro, que Esaú es el primogénito, por lo tanto es el primero que tiende a hablar, a salir, a portarse mal, a hacer lo que no agrada a Dios. Pero gloria a Dios que hay un Jacob que siempre lo ala por el talón, y esa es la nueva naturaleza suya. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo enseñamos y otras cosas más. Enseñamos, por supuesto, que tu peor enemigo no está afuera, está dentro de ti. Que tu peor enemigo no es Satanás, porque la Biblia dice que él fue vencido en la cruz del Calvario. También hemos enseñado que usted no necesita pegar muchos gritos para que un demonio salga. Una persona, para que un demonio salga, usted necesita estar en una comunión íntima con Dios, mantener niveles de moral, de equidad y de justicia, moverse allí. Los demonios tienen que salir. Usted no necesita alargar, como decimos aquí, botar las cuerdas vocales gritando para que un demonio salga. Es más, si usted es un hombre ungido y los demonios ni siquiera permiten que usted se acerque, se van, tienen que irse del lugar. Entonces, enseñamos que su peor enemigo vive dentro de usted, que usted no va a poder jamás usted va a tener un tiempo con ese enemigo viviendo dentro de usted hasta que pasen dos cosas: o usted muera o el Señor venga y se lo lleve. Usted va a tener que lidiar con ese Saúl, por lo tanto es su peor enemigo. Eso lo enseñamos. Luego pasamos a otra serie que titulamos Adicciones. Adicciones, la palabra adicción la definimos como pérdida de control sobre conductas que crean una dependencia, ¿no? Hablamos de por lo menos 8 o 9 tipos de adicciones. Y yo creo que todos estamos adictos a algo, todos en esta casa, todos. Comenzando el que está hablando hasta usted que está ahí en la última silla. Usted dirá: pero apóstol, yo no declaro eso no, porque si no estás adicto a algo malo, deberías estar adicto a Dios. Así que si no estás adicto, algo está pasando. Escúchame. Entonces, diga que está a tu lado: me declaro un adicto. Cuando una persona está en adicción, no tiene control de sí mismo. ¿A cuántos los controla Dios? Entonces Él te controla. Ese control de tu vida ya no puedes hacer. Él está adicto a Él. Ahora hablamos de 9 tipos de adicciones, por lo menos negativas. Eso lo enseñamos. Y hoy vamos con una serie de iniquidad. Fíjense que, ¿cómo se llama el misterio? Porque tenemos que ir al origen. Si hablamos de un Esaú, tenemos que ver Esaú que viene a representar el mal y en ti. Vamos a tratar de ir al origen. Si hablamos de las adicciones malas, negativas, vamos a tratar de ir al origen hoy. Por supuesto, esta enseñanza viene con muchos elementos importantes, y esta enseñanza viene a hablarte de lo que estás viviendo, lo que estamos viviendo tú y yo a diario, nuestras luchas. Me gustan esas enseñanzas. No son enseñanzas nada religiosas. Es lo que tú
a diario, tus luchas. Porque aunque me estés mirando con esa cara de santo, tú tienes unas luchas terribles. Que si yo te viera por un huequito o tú me vieras a mí, quizás no vinieras más a la iglesia. Ah, no, entonces el único que tiene lucha aquí soy yo. O sea, aquí todo el mundo tiene lucha. No me mire con esa cara de, no, usted, yo soy la super santa. Aquí esa super santa no existe. Todos los santos que hay están muertos. Si usted está vivo, usted no está, entiéndase, ¿no? Entiéndase. Usted va a decir, apóstol, eso yo no estoy de acuerdo. El santo significa apartado por Dios. No, pero no me refiero a ese tipo de santo. Le enseñamos también que la Biblia no te define como una persona fuerte, te define como una persona débil. Y tienes que saber que eres débil, pero confesar que eres fuerte. Pero tienes que saber que eres débil. Eso lo enseñamos, dijimos. A usted dice, no, dígale, apóstol, la Biblia dice, diga el débil fuerte soy. Pero eso no es para que se lo grites a nadie. Eso es para que tú te lo creas y te des ánimo cuando estés pasando por la candela. Si usted dice, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, y te puedes estar quemando, pero soy fuerte, soy fuerte. Eso es para que te ministres a ti mismo. Pero la Biblia te define como una persona débil, que si te dan un permisito a ti y me dan un permisito a mí, la embarramos hasta aquí. Con esa cara de santo que tú tienes, tú eres peligroso, muchacho. Y tú, ay papá, te dan un permisito así, y te das tus vacaciones, te la das. Si que no me mires con esa cara, te la das. Te vas, te la das, te metes en el pecado y nada de espalda en el lodo del pecado, te la das. Aquí nadie se escapa. Aquí nadie se escapa. Aquí todo el mundo, cuidado, pasa por una candela porque se quema. Dile al que está a tu lado, eso es contigo. Cabezón, te están hablando hoy. No, porque yo conozco mucha gente que dice, yo soy un tipo de oración, yo soy un siervo de Dios. Amén. Pero no lo digas. Yo soy un hombre de ayuno y oración. No lo digas. Demuéstralo, pero no lo digas. Tú tienes que entender que tú eres una persona frágil, como el ejemplo que te puse. Que tuve una oportunidad de ver un buque de guerra ahora en Aruba, gigante, mi esposa y yo, de hierro, impresionante, no sé cuántos metros de altura. Y Dios me decía, mira el tamaño que tiene eso, increíble. Pero ese buque, en el fondo, en lo más profundo del océano, es un pedacito de papel. Y así hay mucha gente que se cree como un buque de guerra. Yo no caigo. Mire que el que esté firme, cuidado y que no meta la pata. Así que tú eres un pedacito de papel en el mar. Apóstol, ese mensaje no es motivacional, no me interesa. Yo prefiero que usted esté cuidado, mosca, que usted vaya a ser seguro. Y se venga seguro y se lleva fuerte y se le meta la secretaria en la oficina y se le desnude. Varón. Aquí todo el mundo es débil. Yo soy débil, aquí yo soy débil. Yo tengo que andar conectado con Dios, muchacho, en ayuno, en oración. Tengo que estar conectado, porque si no estoy conectado con Dios, ay papá, no estuviera aquí. Por su gracia y por su misericordia que nos guarda. Por eso te dije, comenzando el servicio, que muchos han hecho una parte. Ahora deja que Dios haga la otra, Él la va a hacer. Pero tú tienes que hacer tu parte, y yo tengo que hacer mi parte. Entonces, gloria a Dios que lo tenemos a Él. Si no fuera por Él, ¿me escuchó? Amén. Se fue el amén. Las palmas se acabaron, las cosas. La gloria se fue. Yo soy un ministro de Dios Altísimo. Sí, pero eres débil. Soy un apóstol, profeta, eres débil. Intercesora, eres débil. O no sé si yo le estoy hablando a marcianos hoy, o le estoy hablando a gente. ¿Cuántos se están identificando? Yo les aseguro que si yo los mandara a llamar, me tumban. Pasan por arriba y me aplastan, entendiéndose que usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo.
Si yo no vengo a decirte otra cosa que no sea la realidad. Y si ese mensaje no te está llegando, no importa, me está llegando a mí. Yo me estoy edificando. ¿Cuántos quieren vivir para Él? El asunto no es vivir para Él. Olvídese eso. El asunto es morir para Él. No, yo quiero vivir para Él. No, no, no. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. No, yo quiero vivir para Él. Yo quiero vivir para Él. No, no. Él quiere que tú mueras para Él. Porque para agradar a Dios no hay que vivir para Él. Hay que morir para Él. Muchachos, hay que morir. Hay que tomar el madero y crucificarte todos los días. Y díganme los jóvenes, muchachos, tienen que crucificarse. Y nosotros los que tenemos, los que estamos en la edad mía, 48, 50, 55, donde se alborota el avispero, los hombres y las mujeres que están solteras, que están quedadas y no pasa nadie, muchachos, ahí tienen que crucificarse a diario. ¿O no? ¿O sí o no? Entonces aquí no es vivir para Él, es morir. La Biblia no me habla de vivir para Él. La Biblia me habla de tomar su cruz. ¿Y qué es cruz? Día conmigo, muerte. ¿Cuándo? Los domingos, los miércoles. No, every day. Todos los días. Por eso esa canción que dice: y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Dicen amén por eso. Entonces los hombres tenemos que morir. Tenemos que morir. Somos nosotros los hombres. Díganme los hombres nosotros. No te hagas el manso. No te hagas el manso, que te estoy hablando a ti, varón, que me estás viendo. A ti te estoy hablando. Tenemos que ir todos los días al Calvario. En la mañana, cuando te levantas antes de ir al trabajo, vas a buscar tu madero y tus clavos y tu martillo, y tienes que pasar crucificadito todo el día. Entonces dile a alguien: no se trata de vivir para Él, se trata de morir para Él. ¿Cuántos se identifican? ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Cuántos se identifican? A ver, ¿cuántos se identifican con eso? Ok. Porque yo no te voy a llenar a ti de palabras positivas, que son, que obviamente, un producto de la fe. Yo quiero que tú te ubiques. Yo prefiero que tú estés prevenido todo el tiempo. ¿Cómo qué? Como soldados que estamos en plena batalla, prevenidos. Cuidado quien viene, cuidado un tiro, cuidado los otros, cuidado me invaden. Es más, ese asunto de la santidad es tan terrible que ayer estaba viendo una película con mi hijo, una película que recién estrenaron en el cine, del gigante, de las habichuelas mágicas. ¿Usted la ha visto esa? ¿Cómo se llama la película esa? Jack el gigante, ¿no? Jack el cazagigante. Yo la estaba viendo con mi hijo. ¿Usted la ha visto? ¿No la ha visto? Pues véala. Hay un mensaje tremendo en esa película. Jack el cazagigante. Unas presuntas habichuelas mágicas que caían en la tierra y levantaban, nacía un árbol. Obviamente, eso es mentira. Crecía un árbol gigante, llegaba a lo último del cielo, y en la parte de arriba del cielo estaban los gigantes, los asesinos. Entonces, este Jack vino y tiró una habichuela esa, y creció el árbol. Y entonces se comunicó con los gigantes que estaban arriba. Entonces los gigantes malvados querían bajar para acabar con la gente. Pero resulta que la princesa, la hija del rey, se cayó con Jack, este muchacho, y se fueron. Cayeron en el momento encima de la semilla por ahí, y crecieron, y creció el árbol y se los llevó a todos. Y entonces el rey mandó, el papá de la princesa, la mandó a buscar con sus soldados. Entonces cuando el rey se entera, escuche esto no está en la Biblia, pero está bueno. Entonces cuando el rey se entera de que cuando él manda a buscar a la gente, le dice uno: mira, rey, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es que arriba están los gigantes y esos van a bajar por ahí. Van a bajar, y si bajan por ahí nos matan a todos. Son demonios. Entonces el rey piensa y dice: pero ¿cómo hago con mi hija si mi hija está arriba? Pero el hombre, como era rey y tenía mentalidad de reino, fíjese lo que dijo: y me ministró.
Me ministró. Me habló Dios. A través de la película me habló Dios. No, ningún predicador me había movido como esta semana, como esa película. El rey dijo: corten el árbol por el reino. Uy. Porque si no lo cortamos, los gigantes van a bajar. Así que lloraré, mi hija se quedará arriba, pero por amor al reino, corten. Ay, es que lo que te voy a decir te va a dar durísimo. Te va a dar durísimo. Te va a dar duro, muy duro te va a dar. Entonces el rey dijo: corten el árbol por amor a qué cosa, al reino. Entonces el Señor me dijo: oye lo que te voy a decir, Elio Peña. Pórtate bien, porque si no te puedo cortar por amor al reino. Uy. Entonces dile al que está a tu lado: pórtate bien, porque si no te cortan por amor al reino. No escucho amén. No escucho amén. Amén. Ahí les dejo eso para que lo medite. Entonces estaba pensando todo el día: no, yo tengo que portarme bien, muchachos. Si yo me porto mal, el Señor me dijo a través del escritor de esa película que me portara bien, porque si no me cortan por amor al reino. Aleluya. Salmo 51. David, después, me gusta la actitud de la iglesia León de Judá, que cada vez que van a leer la palabra se colocan de pie, reverencia delante del rey. Gloria a Dios. Ellos son mis hijos, y fui a un servicio a predicarle, y cuando los vi le dije: eso tengo que imitarlo yo, que la iglesia Betel se copie de eso. Mire, puestos de pie la gente cuando van a leer la palabra. Así que todo el mundo de patas arriba, de pie. Entonces Salmo 51 dice: aquí David había matado, usted sabe la historia, tenía 900 doncellas. Salomón, ¿cuántas tuvo? Como 900 mujeres en como unas 1000 concubinas, ¿no? Más o menos, el pastor Anderson. 1000 y pico, más o menos, 1000 y pico. Ahí es usted, como siempre lo he dicho, 1000 y pico es suegra, eso no debe ser fácil. Bueno, ¿cómo es? Lo que lo acabó fueron las 1000 y pico de suegra, dijo el pastor. Entonces Salomón tenía 1000 y pico de novias, de mujeres. David, por ser rey, tenía muchas también, pero se antojó de otra, porque así es el hombre, así es el ser humano. Por eso no se trata del negocio, no se trata de la mala junta, como decimos acá, no se trata del hombre o la mujer, se trata de darte permiso a ti en tu alma. El alma suya y mía es insaciable. Dice, se arrepiente David y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco porque reconozco mis rebeliones y mi iniquidad está siempre delante de mí. ¿Dónde está la iniquidad? Diga conmigo: delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi mamá. Toma asiento, por favor. Bien, esta mañana comentaba en la radio que la palabra pecado y la palabra iniquidad son dos cosas diferentes. En nuestra teología ortodoxa se nos enseña que pecado e iniquidad son sinónimos. Pues cuando usted busca en la palabra que se usó o que se usa para iniquidad y para pecado, en hebreo son dos palabras completamente diferentes.
Cuando hablamos de pecado, hablamos de dos cosas: errar al blanco y desobedecer o no cumplir la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, ¿qué es pecado, apóstol? Pecar es sencillamente errar, fallar al blanco o no desobedecer la ley de Dios. Hace tiempo aprendí que hay un principio que dice, que se llama el principio de la causa y el efecto. Es decir, que todo efecto tiene su causa. Entonces, quiero que vea el pecado como errar al blanco, y la iniquidad viene a ser entonces el pecado como la causa, perdón, y la iniquidad viene a ser el efecto. Repito, el pecado viene a ser errar, desobedecer a Dios, y la iniquidad viene a ser el efecto de esa desobediencia, que puede convertirse en un hábito, o por ser iniquidad es un hábito o una conducta. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, David dijo que eso estaba delante de él, y luego viene y aclara y dice que en pecado lo concibió su madre. O bien, nosotros y mucha gente habla y enseña de maldiciones generacionales, de cosas que usted y yo podamos estar arrastrando, viviendo, conductas, hábitos que quizás no obedecen a ti mismo, sino a tu papá, a tu abuelo, etcétera. Por eso recomendaba, número uno, que nos revisáramos nosotros, buscáramos la información que pudiésemos de nuestros ancestros, y que le pidiéramos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revelara entonces si dicha información no la tenemos a la mano. ¿Para qué? Para cortar con eso. Ahora bien, lo que trato en esta noche es de llegar al punto donde usted y yo quizás pudimos o estamos, mejor dicho, infectados, o podemos estar infectados o contagiados por los pecados de mamá, de papá, de mi abuelo, de mi tatarabuelo. La pregunta es, ¿cómo se dio eso, apóstol? Y aquí lo voy a poner a pensar. Dice la palabra de Dios que antes de que usted fuese formado en el vientre de su madre, nos enseña Jeremías capítulo 1 verso 5, ya usted y yo teníamos ministerio. Dice, antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te había reservado como profeta para las naciones. Entonces, eso quiere decir que antes que Jeremías naciera, ni siquiera naciera, antes de que su mamá y su papá fueran amigos o se dieran el primer beso, ya él estaba bendecido, ya él estaba bendecido, ya tenía ministerio. Lo mismo pasa contigo y pasa conmigo. Antes de que tú nacieses en ese hospital donde nació usted, o en esa clínica, ya usted estaba bendecido, ya usted tenía ministerio. ¿Cuánto me están entendiendo? Quiere decir que los dones que tú tienes ahora, tanto los dones espirituales como los dones ministeriales, que son los 5 que usted conoce, esos dones usted no los recibió cuando le entregó su vida a Jesús. Esos dones estaban en usted antes que usted naciera. Solo que fue tiempo cuando usted ya tuvo una relación con Dios que se activó, o alguien se lo activó, pero usted nació ya con esos dones. Enseñamos que por eso es que hay hechiceros y brujos que pueden moverse en la profecía, pueden hacerlo. Vemos a Jesús diciéndole o gente diciéndole a Jesús, hablando acerca de esta posibilidad. Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. Y Jesús le dijo, mas yo os diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir de que hay personas que pueden moverse en la profecía y no necesariamente son de Dios. Por eso que esta gente que fuma el tabaco, estos hechiceros, estos brujos, estos yorubas, esta gente que practica los paleros, que se mueve en esa dimensión, es porque nacieron con ese don. Les decía que un comentario bien atrevido, que Satanás no tiene ni la autoridad ni la capacidad para dar dones a nadie. Por lo tanto, si alguien tiene la capacidad para profetizar, ¿no?, a través de un tabaco, ese don se lo dio Dios. Solo es que lo usan para Satanás. Esas personas, cuando se convierten, vienen a ser tremendas armas en las manos de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Pues tengo que decir, quiero que tú veas lo bueno y lo malo, para que entiendas que este asunto, el diablo no tiene la capacidad de darlo.
¿Me está entendiendo? Satanás identifica a ciertos individuos que por boca o comentarios se han venido moviendo con esas cualidades o atributos. Y entonces obviamente trata de atraparlos, y a los que atrapa los usa. Pero ese don no viene de Dios, no viene de Él, es Dios quien lo da. De allí levantamos un verso que viene a ser una máxima en todo esto, y es que los dones son irrevocables. Cuando nos ubicamos en ese escenario, permítame desviarme un poquito, entonces entendemos que usted puede moverse en los dones, usar los dones, estando en santidad o sin estar en santidad. Es decir, si usted puede usar su don estando en comunión con Dios y sin estar en comunión con Dios. Tú puedes estar en pecado envuelto y puedes moverte en el don, porque el don tiene vida propia en sí, y el don tú lo puedes mover y administrar como tal. No se necesita una comunión íntima con Dios para usar el don. El don está en ti, Dios no se lo va a quitar. Cuando habla de que es irrevocable, la palabra irrevocable significa algo que no se puede deshacer, algo que no se puede eliminar, algo que no se puede cortar. Y por ser don es una dádiva inmerecida, y Dios no te lo va a quitar. Te portas bien, el don va a estar ahí. Te portas mal, el don va a estar ahí. ¿Me escucho? Amén. Si quería enseñarle eso. Entonces, aquí voy. Si nosotros antes de nacer éramos bendecidos, la pregunta es, antes de nacer nosotros estábamos bajo pecado o no. Porque antes de nacer estábamos bendecidos o no. Porque antes de nacer ya teníamos ministerio. Antes de nacer teníamos, te voy a abrir la cabeza un poquito. Voy a abrirte un poquito la cabeza. Antes de nacer usted estaba bendecido. Digan amén lo que crean, ¿no? Ok, ahora te pregunto, antes de nacer tú estabas en pecado, te pregunto. ¿Te pregunto? Okay. No. ¿Cómo vas? Porque aquí David dice que en pecado me concibió mi mamá. Pero había David, antes de llegar el embrión se formase, ya David estaba bendecido. Pero cuando se contamina, cuando es colocado o nace en el vientre, o se forma en el vientre de su madre, ahí se contaminó. ¿Cuánto me están entendiendo? En pecado fui concebido, dijo David. Es una pregunta interesante en esta noche sería, entonces, ¿cómo se hereda o cómo se transmite un hábito, la iniquidad, la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación? ¿Cómo? ¿Es a nivel espiritual o a través de la sangre? Diga conmigo, a través de la sangre. A través de la sangre usted es contaminado. Obviamente aquí tenemos que ir a 2 de Tesalonicenses y entender que esto es un misterio. Lo cierto es que usted y yo nacemos contaminados. ¿Cuánto me están entendiendo en esta preciosa y hermosa noche? Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses. Cuando tenga el libro me dice amén mientras yo lo consigo. Capítulo 2, verso 7. Entonces decimos que el pecado es errar el blanco y la iniquidad es el efecto del pecado. Es decir, cuando usted, escuche algo, peca y usted se arrepiente, pero insistes en pecar, se crea un hábito, y la práctica continua del pecado va a dar a luz a dos cosas: a un demonio, o atrae a un demonio, y atrae también o crea una maldición generacional. La práctica continua de lo mismo crea dos cosas: o llama demonios
Uno, y crea entonces una maldición generacional. Esto te lleva a ti a reflexionar y a mí, para que cuando estemos frente a la tentación, nosotros entendamos que todo lo que yo haga ahora va a afectar a mis hijos y a mis nietos. Así como tú fuiste afectado. ¿Me está entendiendo, iglesia preciosa? Entonces, cuando ese errar se hace un hábito, esto es iniquidad, porque iniquidad es el efecto. ¿Cuántos me están entendiendo? La iniquidad es el efecto, mientras que el pecado es la falla inicial. Es el errar, desobedecer la voz de Dios. Entonces te fijas que ya ahora tienes un concepto diferente y estás separando lo que es el pecado de la iniquidad. Porque entonces el pecado es fallar y errar, y la iniquidad el pecado es la causa y la iniquidad es el efecto. Ley de causa y qué cosa y efecto. Entonces, ¿qué pasa? En lo que se transmite, escuche esto, es el efecto, es el hábito, es la iniquidad. Por eso cuando hablamos de maldiciones generacionales no podemos hablar de pecado, sino de iniquidad, porque lo que se transmite es precisamente el hábito, la costumbre. ¿Me está entendiendo? Y que evidentemente va a estar en tus hijos, puede estar en tus hijos, y si él no desarrolla, pues evidentemente va a ser un potencial ladrón o la falta que usted haya cometido, el hábito suyo, delincuente, si usted lo fue. Usted no lo es, pero ejemplo. ¿Me está entendiendo, iglesia preciosa? Ok. Entonces, en 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo, mire lo que dice. Dice, porque, capítulo 2, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El apóstol Pablo dice que ya sobre nosotros hay este espíritu de iniquidad. Si usted nota, hay un manto, hay un velo sobre todo el planeta Tierra, sobre nuestras ciudades, sobre nuestros países. Todo gira en torno y está preparado para que la iniquidad opere. Los medios de comunicación, los medios impresos, todo está diseñado y ajustado para que el hombre peque, para que el hombre haga lo malo. Usted y yo somos bombardeados a diario a través de los medios de comunicación de diferentes formas por este espíritu o este principado de iniquidad, que el apóstol Pablo dice que ya está en medio de nosotros, pero y que va a estar un tiempo hasta que Jesús venga, hasta la segunda venida. Entonces, después que se manifieste el inicuo o el padre o el progenitor de la iniquidad, después que se manifieste, vendrá entonces el fin, usted lo sabe, el enfrentamiento, y será quitado esto. ¿Cuánto me están entendiendo? Ok, entonces lo primero que tenemos que entender que el efecto, la iniquidad como principado está en todas partes donde nosotros nos movamos. Por eso es que es importante que estemos en constante vigilia, en ayuno y en oración, entendiendo que puede estar en mi casa, puede estar en el negocio, puede estar al lado, puede estar en la iglesia misma. La iniquidad tiene muchas formas de manifestarse. Por ejemplo, alimentos, ejemplo, ¿no? Ejemplo, personas que practican la hechicería y la brujería, que ofrecen sus alimentos, sus comidas a los santos o a sus deidades. Yo quiero en esta noche, con toda responsabilidad, lo que voy a decir. Escuche, iglesia Betel, todos los miembros de esta congregación y todos los que me visitan, evite comer alimento en el negocio de al lado, porque en el negocio de al lado, en la parte de atrás hay un altar. Así que tú que te mantienes comiendo ahí comida, estás comiendo comida ofrecida a los demonios. Y si usted quiere, va y se lo diga al Señor, y de paso me le predica como se le ha predicado. Dígale que yo lo dije. Esperemos que se convierta. Las intercesoras están orando. Pero he visto, me han dicho que aún algunos músicos comen al lado. Usted no puede comer comida ofrecida a demonios.
No escucho amén. No escucho amén. Ok. Si yo le abro un hueco a esa pared que está ahí, tú vas a ver el altar de hechicería y de brujería que hay acá, de este lado. Y si yo le abro un hueco a esta pared de acá, vas a ver a un señor que fuma tabaco, mientras aquí hay servicio. Tú tienes que saberlo y entenderlo. ¿Qué debemos hacer? Orar por él, para que se convierta, predicarle. Pero yo no voy a negociar con el diablo. Yo no voy a negociar con Satanás. Ay, apóstol, pero es que me da qué nervio. ¿Qué nervios? Yo no voy a negociar ni con brujos, ni con babalaos, ni con hechiceros. Esos no pertenecen al reino de Dios. Oramos para que Dios tenga misericordia, para que Dios los cambie. Pero si no, si se niegan a cambiar, yo no voy a ser copartícipe de una malicia del diablo. Así que ciérrate la boca y deja de estar comiendo al lado. Que te han visto tomándose la sopa allá al lado. Déjate de eso. Sí, es una verdad. Entonces la iniquidad nos invadió, nos controla.